Si 1000 años son como un día o como un par de horas en la noche, quiero adorarte un poco más, un poco más. Si mi estancia por la vida es tan breve como un suspiro que pasó, quiero adorarte un poco más, un poco más, un poco más. Un poco más. Pero esta tarde quiero reflexionar acerca de la belleza de la vida con ustedes, acerca del regalo y el don de la vida y también de la brevedad de la vida. Para eso quiero hacer una pregunta. Quiero comenzar esta tarde con una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la mayor causa de muertes en Colombia? ¿Cuál se imagina usted que es la mayor causa de muertes en Colombia? Y antes de atención, mire, esto es un dato del DANE aquí en Colombia. Ellos dicen que la esperanza de vida entre el 2010 y el 2015 era 75 años de edad. ¿Qué nos dijo el DANE? No nos dijo nada nuevo. Eso ya lo dijo Moisés hace mucho tiempo en el Salmo 90. En el Salmo 90 dice que nosotros podríamos vivir entre 70 y máximo 80 años de edad. ¿Se da cuenta? Que el DANE simplemente está confirmando lo que la Biblia ya nos ha dicho. ¿Qué más tenemos para esta tarde? Miren, el DANE nos dio esta información. Entre el 2005 y el 2012 en Colombia se produjeron 195.719 muertes al año. Escuche esto tan dramático. 195.719 personas se murieron al año entre el 2005 y el 2012. Eso quiere decir que cada día en Colombia mueren en promedio 536 personas. Eso quiere decir que cada 2 minutos y medio, escúcheme, cada 2 minutos y medio muere una persona en Colombia. Así que desde que comenzamos a cantar esta tarde hasta que termine de compartir con ustedes la noticia que tengo que compartir, que quiero compartir con ustedes, habrán muerto por lo menos unas 10, 15 personas en Colombia o más. Atención, entre el 2005 y el 2012, la principal causa de muerte en Colombia fueron las enfermedades del sistema circulatorio en primer lugar. ¿Por qué murieron más personas en Colombia entre el 2005 y el 2012? Dice el DANE, por enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades del corazón. Luego, en segundo lugar, la diabetes es la enfermedad que más muertes causa en Colombia. En tercer lugar, los problemas de nutrición o deficiencias nutricionales. En cuarto lugar, las deficiencias respiratorias en las vías inferiores. En quinto lugar, la cirrosis. El Instituto Nacional de Medicina Legal, por ejemplo, informó que 48.000 casos atendidos por accidentes de transporte, de 48.000 casos atendidos por causa de accidentes de transporte, 6.200 personas fallecieron en el año 2013. Entre el 2005 y el 2012, los homicidios en Colombia produjeron 2.163 muertes por año. Escúcheme, esto es terrible. 2.163 muertes por año en Colombia por causa del homicidio. Otras causas de muerte en nuestro país: el consumo del alcohol, ya lo dijimos, el tabaco, las sustancias psicoactivas, es decir, la marihuana, la cocaína, el éxtasis, producen muchas muertes al año en Colombia. El VIH, la violencia intrafamiliar, ustedes lo pueden haber confirmado en las noticias en los últimos meses. Cada persona que nace en el mundo va a morir, pero no sabemos cuándo va a morir. Sabemos la hora, el día,
de su nacimiento, pero no sabemos cuándo va a morir. Usted y yo sabemos cuál es el día de nuestro cumpleaños, pero no sabemos cuál es el día de morir. El Salmo 90, versículo 10 lo dice, ya lo he mencionado hace un momento, son palabras de Moisés. Él dice: podemos llegar a vivir 70 años, hasta 80 si gozamos de buena salud. Vivimos trabajando duro y sufriendo, y de repente nuestra vida termina y volamos. Es lo que dice el salmista. La Biblia nos dice que el pecado vino al mundo a través de nuestro primer padre Adán. Por su desobediencia, todos estamos ahora condenados a la maldición de la muerte. En otras palabras, cuando Adán pecó, Adán no se imaginaba la gravedad de su desobediencia a Dios. Dios se lo había advertido. Dios le había dicho a Adán y a Eva: pueden comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deben comer, porque el día que coman de ese árbol, ciertamente morirán. Esa fue la declaración o el decreto de Dios. Cuando ellos desobedecieron, la muerte entró al mundo. Ellos no murieron físicamente inmediatamente, no murieron en el acto físicamente, sino que comenzó el hombre a perder bendiciones y capacidades que Dios le había dado antes que el hombre pecara. El hombre podía vivir eternamente, pero al pecar, ahora Dios limitó la vida del ser humano sobre la tierra a una cantidad de años muy corta. Y ustedes se dieron cuenta hace un momento que comenzamos a ver que el primer hombre, Adán, vivió 965 años, y de ahí para acá empezaron a bajar, a descender los números hasta llegar a Moisés, que vivió 120 años, y él escribe en el Salmo 90 que nosotros vamos a poder vivir entre 70 y máximo 80 años de edad. La primera carta que escribe Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 21 y 22, dice: porque ya que la muerte entró por un hombre, es decir, Adán, también por un hombre, Cristo, vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y comienza la palabra de Dios a darnos esperanza. Sabemos que por Adán entró la muerte y todos morimos, es lo que dice Corintios. Pero Pablo nos dice una buena noticia: que por medio de Cristo entonces vino la resurrección, y así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Esa es una muy buena noticia. La Biblia también nos dice que la paga del pecado es la muerte. Por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, todos estamos condenados a morir físicamente un día. Pero peor aún, por causa de nuestro pecado, estamos muertos espiritualmente, incluso desde el momento en que nacemos. Es decir, estamos separados de Dios. La muerte no solamente significa que el cuerpo deja de vivir y va a ser sepultado y se va a convertir nuevamente en polvo. No, la muerte significa también separación eterna de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de eso el juicio. Esa morirá, quiere decir que esa alma estará separada eternamente de Dios. Eso la Biblia lo llama el infierno. El infierno consiste en una separación eterna de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También Pablo escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versos 22 al 24, de la siguiente manera. Él dice: Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea. Pero luego en el verso 23 dice: todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Pablo aclara que la paga del pecado es muerte, pero que Dios ha sido muy generoso y ha enviado a Jesucristo para que pague por nuestros pecados y entonces nos libere, dice al final,
del pecado, de la maldición del pecado. ¿Cuál es la maldición del pecado? Que tenemos que morir físicamente y que tenemos que morir también, justamente, tenemos que morir espiritualmente. Entonces tenemos que estar separados de Dios, tenemos que ir al infierno como la paga del pecado. La justicia de Dios castiga al ser humano enviándolo al infierno, a la separación eterna de Dios por causa de su naturaleza pecaminosa, por causa del pecado. Pero Pablo está diciendo que por medio de Cristo tenemos esperanza y hemos sido liberados de esa maldición del pecado. Entonces, la buena noticia es que Dios ha provisto una manera de revocar la maldición de la muerte. Cuando Jesús vino al mundo, uno de los propósitos de su venida era el derrotar el pecado y derrotar la muerte. Como lo dice Hebreos 9:26, dice: pero ahora Jesús ha sido ofrecido en la cruz una sola vez en la consumación de los siglos. Él se ha manifestado, dice Hebreos, para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y también Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. Regáleme su atención. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Pero Juan dice: pero el Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Cuál propósito? Para destruir las obras del diablo. ¿Sabe una cosa? Una vez el doctor Martin Lloyd Jones le preguntó a su audiencia: ¿por qué, aunque su cuerpo se envejece, usted todavía siente como si tuviera 20 años? ¿Por qué cuando estamos envejeciendo, de todas formas, nosotros interiormente sabemos que tenemos 50, 60, 70 o más años, pero sin embargo internamente nosotros sentimos que no estamos envejeciendo, sentimos que vamos a vivir eternamente, que tenemos 20, que todavía somos muy fuertes? Bueno, dice que él escuchó en medio de la audiencia, el doctor Jones escuchó a un caballero mayor decir dentro de la audiencia lo siguiente. Él dijo: yo me siento todavía como de 25. Entonces el doctor Jones le respondió: bueno, usted se siente como de 25 por la siguiente razón: porque usted es inmortal, porque su alma es inmortal. Y yo quisiera que usted hiciera esta reflexión esta tarde. Cuando un ser humano muere, lo que muere es su cuerpo. Lo que deja de vivir es su cuerpo, que es lo que se sepulta en la tierra. Pero el alma sigue viviendo. ¿A dónde va el alma? Ya lo hemos dicho esta tarde. Hebreos 9:27 dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, ¿qué es lo que va a juicio? El alma, porque el cuerpo muere y es sepultado. Por esa razón el doctor Jones le dijo a este hombre: claro que sí, usted tiene toda la razón. Usted se siente de 25 aunque tiene 70, porque lo que se siente de 25 es el alma. El alma es la que está diciendo: un momento, yo no estoy vieja, yo sigo siendo joven, porque el alma es inmortal. Y todos ustedes en esta tarde, mis queridos amigos, tienen un alma que es eterna. Muchos de ustedes se preocupan por su cuerpo, se preocupan por su salud. Muchos de ustedes se preocupan por tener casa propia, por tener dinero, por tener trabajo, por tener lujo, recursos, comodidades. Pero la mayoría de las personas no se preocupan por su alma. A las personas no les importa su alma porque parece ser que no se dan cuenta que tienen alma. Parece que las personas no se dan cuenta que van a vivir eternamente. Sus almas son eternas. Por eso es que nosotros creemos que hay vida después de la muerte. Creemos que después que morimos vamos a encontrarnos con el Creador.
Pero como dice Hebreos, para muchos ese encuentro será de juicio y juicio de condenación. Pero solo para los que han puesto su confianza en Jesucristo y han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y su Salvador, solo para ellos podrá ser un juicio de salvación. Por esa razón, Mateo 16:26 dice: pues qué provecho, dice Jesús. Estas son palabras de Jesús. Mateo 16:26 dice: ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Cuál es el afán que tiene el ser humano? El afán del ser humano es tener, es poseer, es alcanzar, es conquistar. El afán del ser humano es comodidad, es disfrute, son los placeres, nada más. Pero el ser humano no se detiene a pensar: tengo alma, y cuando muera mi alma trascenderá a la vida eterna y se encontrará con el Creador. Yo me voy a encontrar con el Creador y voy a dar cuenta de mi vida cuando estaba en el cuerpo. Por eso Jesús hace esa advertencia: ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero y perder el alma? Jesús dice: ¿acaso tú puedes llegar a la presencia de Dios con un dinero o con una riqueza, alguna riqueza que le vas a decir a Dios: bueno, aquí estoy, traje tanto oro, traje tantas piedras preciosas, tanto dinero que acumulé allá en la tierra para pagar mi entrada al cielo? ¿Acaso se puede hacer eso? Está diciendo Jesús en Mateo. ¿Qué significa esto que estoy diciendo esta tarde para usted y para mí? Significa que aunque no podemos evitar la muerte física, usted y yo podemos evitar ser condenados en el juicio, en el día final, porque Dios nos ofrece por su gracia inmerecida una salida en Cristo Jesús para evitar ser condenados en el infierno. Y esto es una buena noticia. ¿En qué consiste fundamentalmente el infierno? Podemos pasar toda una eternidad separados de la presencia de Dios. Eso es el infierno. Así que si usted me está prestando atención, si usted está muy atento esta tarde, yo sé que usted ya está pensando allí donde está. Yo sé que usted está pensando que el infierno comienza aquí para muchos. ¿Por qué comienza aquí? Porque el infierno básicamente consiste en la separación de Dios, estar separados, lejos de Dios. Bueno, el infierno ya comenzó para los borrachos. El infierno ya comenzó para las prostitutas. El infierno ya comenzó para los homosexuales. El infierno ya comenzó para los mentirosos. El infierno ya comenzó para los adúlteros. El infierno ya comenzó para todos los hombres que practican el pecado, porque el pecado nos separa de Dios. La paga del pecado es muerte. Y hemos dicho esta tarde que muerte significa separación de Dios. Entonces todo el que practica el pecado, dice la Escritura, es del diablo en primer lugar. Y en segundo lugar, todo el que practica el pecado está separado de Dios. Así que esa persona ya está viviendo en esta vida el infierno. Usted puede vivir separado de la presencia de Dios eternamente, separado de su gloria, de su amistad, de su dulce compañía, de su feliz comunión, de su majestad y su hermosura. O puede pasar la eternidad en la presencia de Dios. ¿Quién es la persona más interesada en que usted se vaya al infierno? ¿Quién creen ustedes que es la persona más interesada en que usted no vaya al cielo, no tenga vida eterna, sino que se condene y se pierda en el infierno? ¿Quién es? Hechos capítulo 26, versículo 18. Encontramos un diálogo entre Jesús y Saulo de Tarso, o Pablo. Y Jesús le dice estas palabras a Pablo en Hechos 26, 18. Jesús le dice: yo te he escogido como ministro para que abras sus ojos, los ojos de todas las personas a quienes Pablo les va a predicar el evangelio, a fin de que ellos se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados.
Jesús está diciendo: Pablo, ve y predica el evangelio. Pablo, ve y anuncia el evangelio. Y tráelos a todos ellos, tráelos de la oscuridad a la luz, de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás. Tráelos a Dios para que pongan su fe en mí. Entonces, ¿quién es la persona más interesada en que las personas, los seres humanos, se vayan al infierno? ¿Quién es? Satanás. Y Jesús entiende esto, y Jesús sabe esto, y Jesús tiene una urgencia y le dice a Pablo: Pablo, tienes que ir a predicar para que la gente no se vaya al infierno, porque ahora mismo las personas están bajo el dominio de Satanás, en oscuridad, en tinieblas. Lucas capítulo 8, versículo 12. El mismo Jesús explica en la parábola del sembrador este principio diciendo lo siguiente. Él dice: y aquellos, o sea, las personas que reciben el evangelio, dice, aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Esta misma tarde puede estar pasando que yo estoy predicándole el evangelio, y más adelante, dentro de unas horas, Satanás puede venir y arrebatar de sus corazones la palabra que usted escuchó, para que usted no la crea, no la entienda y por supuesto no se salve. Es lo que Jesús advierte en Lucas 8:12. También Pablo vuelve y afirma este principio en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Él dice: los únicos que no pueden entender la buena noticia o el evangelio que anunciamos son los que no se salvarán. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no los deja. Eso dice Corintios. ¿De qué les hablo esta tarde? De lo que habla el evangelio. ¿Y de qué habla el evangelio según Pablo a los Corintios? El evangelio habla de la grandeza de Cristo, y a su vez Cristo habla o muestra la grandeza de Dios. ¿De qué se trata el evangelio, familia santanderiana? Se trata de que Dios es grande, de que Dios es bueno, de que Dios es maravilloso, de que Dios es misericordioso, de que Dios es amor, de que Dios es compasivo, Dios es paciente. Dios ha esperado por siglos que el hombre se arrepienta para que no se pierda y tenga vida eterna. De eso se trata el evangelio. Juan capítulo 3 versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Creer en el Hijo nos da acceso a ese don, a ese regalo de Dios, tener vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo de Dios, dice, no verá la vida, y además de eso, la ira de Dios permanece sobre él. Razón tiene Juan cuando dice en el capítulo 3 de Juan, en el Evangelio de San Juan, versos 17 y 18, dice: Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. Gente linda, Dios no envió a Jesús a condenarnos. ¿Saben por qué? Porque ya estamos condenados. ¿Qué nos condena? El pecado nos tiene malditos. El pecado nos destruyó. El pecado nos hizo daño terrible. No hay quien quiera buscar a Dios, dice Romanos capítulo 3 versículo 10. No hay nadie bueno, no hay nadie justo, no hay nadie que desee a Dios. ¿Por qué razón? Por causa del pecado. Cuando un bebé nace, ese bebé recién nacido, aunque exteriormente se ve bello, hermoso, precioso, y uno lo abraza y lo quiere alzar y es muy tierno, ese bebé ya viene condenado. Usted lo puede notar en los primeros días de nacido. Ese bebé demanda toda su atención. Duran los papás meses sin dormir porque ese bebé viene con una genética que dice: yo soy el centro de todo, yo quiero toda la atención para mí. Así que por meses los papás van a estar trasnochándose para atenderlo cuando llora, para atenderlo cuando tiene hambre, para cargarlo, para darle todo lo que necesita. ¿Por qué? Porque desde que nacemos nosotros demandamos atención absoluta por un egoísmo, por un egocentrismo nacido del pecado que está en nuestra naturaleza. Primera de Juan capítulo 5 versículos 11 y 12 dice:
Y el testimonio es este, dice Juan, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, dice Juan. Así que mi desafío para usted hoy es que usted mire a Jesús. Lo desafío en esta tarde para que mire a Jesús, mire al Salvador, contemple al Redentor en la cruz, humíllese delante de Dios y reconozca su más grande necesidad. Su más grande necesidad no es económica, su más grande necesidad no es emocional, su más grande necesidad no es de salud. Hay gente que protesta y dice: pobres colombianos en la frontera, cómo los han maltratado, cómo los han sacado de sus casas y les han vuelto pedazos todas sus cosas, cómo los han sacado de ese vecino país y los han echado como perros de Venezuela y los han traído a la frontera sin nada prácticamente. Hay gente que se queja y dice: pobrecitos. Yo quiero preguntarles, si nosotros nos ponemos de acuerdo y les damos casa a esos hermanos colombianos entre todos y les ayudamos a tener nuevamente sus camas y todas sus cositas en la casa, yo quiero preguntarle, ¿esos colombianos se van a volver a Dios? ¿Esos colombianos van a comenzar a amar a Dios sobre todas las cosas? No. Porque el hombre es consciente de que necesita casa. El hombre es consciente de que necesita una cama donde dormir, que quiere comodidades, que desea ropa, que desea lujos, que desea placeres, que desea deleites y aún entretenimiento. Pero el hombre no es consciente que necesita a Dios desesperadamente. Entonces, esta tarde hay esperanza, porque Dios es misericordioso y compasivo. Él es paciente y ha pasado por alto los años de ignorancia de nuestros antepasados, pero ahora Dios manda en todos los lugares a que todos los hombres se arrepientan y se vuelvan a Dios. ¿Cómo podemos entonces ser limpiados de nuestros pecados? La palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. ¿Qué está diciendo San Pablo? Que hemos sido reconciliados. ¿Qué significa que hemos sido reconciliados? Que antes éramos enemigos de Dios. Usted no reconcilia a dos amigos, se reconcilia a los enemigos. Y si Pablo dice que por medio de Cristo hemos sido reconciliados con Dios, entonces Pablo nos está diciendo, la palabra de Dios nos está diciendo que usted y yo somos enemigos de Dios, porque no deseamos a Dios. Piénselo bien. Todos los días, todos los años de vida que Dios le ha dado, ¿cuándo usted ha deseado a Dios? ¿Cuándo usted realmente ha querido en su corazón volverse a Dios, vivir para Dios, agradar a Dios, obedecer a Dios, disfrutar a Dios, conocer a Dios, deleitarse en Dios? ¿Cuándo lo ha hecho? Nunca. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa no nos lo permite. Tenemos la tendencia desde que nacemos a practicar el mal continuamente. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, encontramos a Juan el Bautista gritando esta expresión que usted ya conoce. Juan el Bautista dice en el río Jordán: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan anuncia que es Jesús la única persona y describe a Jesús como un cordero que será inmolado, que es el único que puede quitar ese pecado, esa genética, esa rebelión interna que tenemos allí contra Dios. A usted le pueden decir: vamos a una fiesta, te invito a una fiesta esta noche. Vamos, quiero que me acompañes a esta fiesta. Vamos a bailar, vamos a beber, vamos a comer, vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar. Yo te llevo, yo te pago la entrada, no tienes que pagar nada, es gratis. Ven conmigo, vamos a celebrar esta noche. Y yo sé que todos aquí dirían: yo quiero ir, qué buena invitación me haces. Pero muy diferente sería si yo le digo a todos los que están en este lugar: quiero que me acompañen
Quiero que me acompañen mañana a la iglesia. Quiero que juntos vayamos a adorar a Dios. Quiero que juntos vayamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados y arrepentirnos de nuestra maldad y rebelión y volvernos a Dios. ¿Cuántos van a llegar a la iglesia mañana? Es que nuestra naturaleza es esa. Odiamos a Dios. Usted me va a decir, no, yo no odio a Dios. Sí, usted odia a Dios. Todos nosotros odiamos a Dios. No lo amamos, no lo deseamos. Yo le voy a decir por qué. Si usted está luchando con una adicción al licor, con una adicción al cigarrillo, con una adicción a sustancias psicoactivas, con una adicción al sexo, con una adicción a cualquier hábito sucio, a cualquier manifestación o forma de pecado, y usted lleva años en eso, y usted dice, y lo he tratado de dejar, yo he dicho muchas veces, ya no más, esta es la última vez que tomo, esta es la última vez que fumo, esta es la última vez que hago esto, y no ha podido dejarlo. En otras palabras, usted ha encontrado placer todos esos años en ese pecado, y usted le está diciendo a Dios, te odio. Yo amo este pecado, yo amo la práctica de este pecado, porque este pecado sí me hace sentir bien. En cambio tú, Dios, eres muy aburrido. En cambio tú, Dios, no me hace sentir como este pecado me hace sentir. Por eso somos enemigos de Dios. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 17 dice, porque no envió Dios al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Pero luego dice en el verso 18, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Présteme su atención, por favor. Escucha el evangelio por amor a Dios. Le ruego, le suplico que escuche el evangelio. Esta es la condenación. Juan 3:18. Dios envió la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En otras palabras, Juan dice que el hombre odia a Cristo y ama el pecado. Usted ama el pecado y odia a Dios. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice San Pablo? San Pablo está diciendo, Cristo nos justifica, murió en la cruz para justificarnos. En otras palabras, usted y yo merecíamos la muerte, merecíamos condenación eterna, pero Cristo vino y tomó nuestro lugar y murió en lugar de nosotros y pagó en lugar de nosotros para justificarnos. Es decir, el justo murió por los injustos. ¿Para qué? Para que Dios nos viera ahora como ¿qué? Como justos. ¿Y somos justos? No. Pero Cristo, siendo justo, murió por nosotros los injustos, para que Dios nos pueda ver ahora, si ponemos nuestra fe en Jesús, nos pueda ver como justos. Y luego dice, por medio de esa justificación por la fe, dice Pablo, tenemos paz para con Dios. ¿Usted sabe por qué hay un proceso de paz y hay una mesa de negociación de la paz en Cuba? ¿Por qué? Porque en nuestro país tenemos hace más de 50 años una ¿qué? ¿Cómo se llama lo que hay en nuestro país? Una guerra. Así que ¿a quiénes se convoca a una mesa de negociación? ¿A quiénes se convoca a una mesa de reconciliación? A dos enemigos. Pablo dice que por medio de Cristo somos justificados y tenemos paz para con Dios. Quiere decir que usted ahora no tiene paz si no se ha reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. ¿Se da cuenta que necesita a Cristo desesperadamente? Porque solo por medio de Cristo tendrá paz, será justificado. Es decir, solo por medio de Cristo Dios puede verlo a usted limpio, sin pecado, inocente, justificado. Y entonces el Padre Celestial puede decir, ahora ya no tengo ira contigo, ya no te quiero castigar, ya no te quiero enviar al infierno.
Juan dijo que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, y la ira de Dios reposa todavía sobre él. ¿Cuál es el llamado que le estoy haciendo esta tarde? Arrepiéntase. Si usted ha escuchado el Evangelio y si el Espíritu Santo de Dios está produciendo convicción de pecado en su corazón, si usted ahora mismo está sintiendo dolor, vergüenza delante de Dios, tristeza sincera, honesta delante de Dios, le pido por favor, arrepiéntase y vuélvase a Dios. Reconozca su pecado esta tarde. Aléjese de sus pecados, dele la espalda a sus pecados. Y recuerde, nunca olvide que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo para nosotros. Romanos 8:12-13 dice: por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Mira el ruego de Pablo. Pablo diciéndoles: les ruego, ustedes ya no están obligados a vivir de acuerdo a sus deseos. ¿Cuáles deseos? Los que Juan dice. Juan dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos del corazón y del alma, la vanagloria de esta vida. No vivamos conforme a eso, dice Pablo, porque si seguimos viviendo para nuestros deseos, moriremos eternamente. Pero si por medio del Espíritu Santo hacemos morir los deseos de la carne, entonces tendremos vida eterna. Arrepiéntase, número 1. Número 2, ponga su fe en Jesucristo. Confíe en Jesús. Crea que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador y el Señor de su alma. Y ponga su confianza en que la obra que Él realizó en la cruz es suficiente para su salvación. Efesios capítulo 1 versículo 7 dice: por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Gálatas 3:13 dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Cristo se hizo maldito para que nosotros fuéramos benditos de Dios por medio de Cristo. Por medio del profundo sufrimiento de Jesucristo, Dios ha provisto redención para nuestras almas. Reflexione por favor esta tarde profundamente en el Evangelio. Jesús sufrió, Jesús agonizó por nosotros. El castigo que merecíamos usted y yo cayó sobre Jesús. Él es el único camino al Padre. Él es la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por medio de Jesucristo. Confíe en Él. Abandone el pecado, porque el pecado es su peor enemigo. ¿Cuándo lo va a hacer? No lo deje para mañana. Por favor, no diga: muy bonita la palabra de Dios, qué bonito mensaje trajo ese predicador, y váyase para su casa y siga viviendo igual. No lo haga, por favor, se lo ruego. No lo deje para mañana. Le he dicho que cada 2 minutos y medio muere una persona en Colombia, y cada día mueren más de 150,000 personas en el mundo. Usted hace las restas, las sumas, las divisiones, y usted queda perplejo de cuánta gente se muere cada minuto en este planeta. Nacen más de 300,000 personas cada día, nacen más de 300,000 personas en el mundo, y cada día mueren más de 150,000. Usted no tiene garantía de que mañana va a vivir, así que el arrepentimiento no lo puede aplazar para mañana. Arrepiéntase hoy. Vuelva sus ojos a Dios hoy. Este es el día de salvación. Yo les doy gracias por haber escuchado, por haber prestado atención a este mensaje. Les agradezco. Recuerden, ustedes saben cuál es el día de su cumpleaños, pero no saben el día en que van a morir.
El día de arrepentirnos no es mañana, es hoy. El momento para volvernos a Dios es ahora, que hemos escuchado el Evangelio. El Evangelio tiene una característica. El Evangelio es una buena noticia que es entregada a un pueblo y espera de ese pueblo una respuesta. Así que hoy usted puede responder a Dios antes que se termine este día, o puede hacerlo cuando yo apague este micrófono. Yo voy a apagar este micrófono y después de que lo apague, yo voy a esperar unos 15 o 20 minutos aquí. Si hay alguien interesado en arrepentirse, si hay alguien que entendió el Evangelio y el Espíritu Santo lo ha convencido de su pecado y de la justicia de Dios y del juicio eterno, y quiere volverse a Cristo esta misma tarde, yo lo voy a esperar aquí mismo. Yo voy a estar aquí 15, 20 minutos para escucharlo, para explicarle lo que usted necesita que le explique y para hacer una oración por usted. Permítame hacerlo. Puede estar un poquito más tiempo después de terminar. Le agradezco por haber escuchado y lo invito, lo exhorto, por favor, arrepiéntase hoy. No lo deje para mañana. Este es el momento para ser salvos. Es ahora. Gracias por escucharnos, familia santandereana. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a todas sus familias.